Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Asesor de Tesis. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo hacer tu plan de investigación o proyecto de investigación o proyecto de tesis. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de la parte teórica. Dentro del plan de investigación o proyecto de investigación, las universidades suelen poner dentro de su documentación el contenido mínimo que debe de tener un proyecto de investigación o plan de tesis. Este contenido varía en función de la universidad, de la maestría, pero lo que hemos hecho es colocar acá las secciones indispensables o las básicas necesarias que debe existir en todo plan de investigación. La primera sección es el planteamiento del problema, en la cual nosotros presentamos el problema que vamos a investigar, ponemos algunos datos de la organización, del problema en sí, el enunciado del problema general y de los problemas específicos. En la sección marco teórico colocamos todo lo referente a las teorías de las variables involucradas en la investigación, así como los antecedentes que podamos haber tomado en consideración para nuestro trabajo. Asimismo, colocamos el marco conceptual, que básicamente son las teorías o los conceptos de algunas palabras que vamos a utilizar durante el desarrollo de la investigación y que van a servir de soporte para que nosotros podamos explicar de manera adecuada tanto la investigación como los resultados y sus conclusiones. La tercera sección es respecto a la metodología. En esta sección nosotros hablamos básicamente de la investigación como tal y hablamos de los aspectos metodológicos y los aspectos estadísticos. En los aspectos metodológicos hablamos, dependiendo de qué es lo que nos pida la universidad, de todo lo que sea necesario respecto a la investigación. Por ejemplo, el enfoque que tiene nuestra investigación, el nivel de nuestra investigación, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, el método de la investigación y todos los aspectos que nos solicite la universidad. En cuanto al aspecto estadístico, hablamos de la población, de la muestra, si es que va a haber, el tipo de muestreo, el procesamiento de la información, si es que nosotros vamos a realizar la aplicación de algún instrumento, que obviamente va a haber, tenemos que señalar cuál es la técnica que estamos utilizando para la recolección de información, así como cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar. También tenemos que mencionar cuál va a ser el proceso de recolección, de aplicación de los instrumentos, de procesamiento de los datos, si es que vamos a utilizar algún software, ya sea SPS, Stata, Atlas TI, Excel o el que nos soliciten. La última sección es la de gestión de la investigación. En esta sección nosotros lo que hacemos es colocar básicamente información respecto a la gestión del proyecto para lograr los objetivos de la investigación. Hablamos de los recursos que vamos a utilizar en la investigación, del presupuesto, cuánto nos va a costar la investigación. Presentamos un cronograma con actividades secuenciadas que nos van a indicar cuál es la duración de la investigación y en qué momento se desarrolla cada una de estas actividades. Asimismo, ponemos información anexa. Puede ser, por ejemplo, las autorizaciones de la organización donde nosotros vamos a desarrollar la investigación, algunos formatos que nos requiera la universidad, evidencia de que estamos desarrollando la investigación, cartas de presentación, de repente algún documento que nos sirva de soporte para la información previamente presentada en las secciones anteriores. Bien, con este pequeño repaso de qué es un plan de investigación, vamos a entrar a lo importante en este video. Como habrán notado, todos nuestros videos son básicamente prácticos. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es desarrollar un ejemplo práctico de la elaboración o cuál es el proceso de elaboración de un plan de investigación. Para nuestro ejemplo, tomamos un alumno de una maestría de gerencia de la construcción de una universidad privada que va a elaborar su plan de investigación. El alumno ya cuenta con el título de su investigación. El título es la relación entre el análisis de valor ganado y la rentabilidad en el proyecto Condominio Conde de la inmobiliaria XYZ. Entonces, nosotros partimos con el desarrollo del plan de investigación con un título ya definido. Entonces, obviamente se entiende que el alumno conoce de las variables, que en este caso sería el análisis de valor ganado y la otra sería la rentabilidad del proyecto. Asimismo, tiene acceso a la información, o sea, le van a facilitar documentos
o información del proyecto Condominio Conde de la inmobiliaria. Entonces, con toda esta información de base, nosotros vamos a proceder a ver cómo es que ha desarrollado el alumno el plan de investigación. Bien, para esta primera sección, que es planteamiento del problema, tenemos como contenido mínimo la situación problemática, planteamiento del problema general y específico, objetivos generales y específicos y la justificación de la investigación. Esto como contenido mínimo. Obviamente, en función del requerimiento de la universidad, veremos que esto se amplía o se incrementa más contenido. Lo que hizo el alumno es lo siguiente. Respecto a situación problemática, ha buscado información estadística e histórica del problema a nivel internacional, nacional y local. Asimismo, información de la organización respecto al problema. ¿Esto con qué fin? Con presentar la situación problemática haciendo referencia a datos estadísticos e históricos respecto al problema que vamos a investigar. En este caso, en función del título que tenemos, probablemente el problema es que la organización lo que busca es incrementar la rentabilidad a través de la ejecución de proyectos de condominios. Quizás, como bien dice, es una inmobiliaria, entonces lo que quiere es incrementar la rentabilidad de sus proyectos inmobiliarios. Entonces hablará respecto a ello a nivel nacional, internacional y local. Hablar un poco de cómo está el mercado inmobiliario a nivel internacional, nacional y local, y un poco de cuál es el margen de utilidad que existe a nivel internacional, nacional y local. Obviamente que cada uno de estos aspectos varía. Bien, luego de eso habla respecto a la organización. Entonces hablará de cuál es el afán de la organización, cuáles son su meta, cuál es su visión, su misión, por qué es que busca incrementar su rentabilidad. Respecto al planteamiento del problema general y específico, el enunciado de los problemas generales y específicos son mediante preguntas, y esto se extrae de una matriz de consistencia que obviamente el alumno ya la tiene trabajada. Entonces eso copiamos a esta sección de planteamiento del problema. Respecto al enunciado de los objetivos generales y específicos, qué es lo que busca nuestra investigación, de igual modo esto se encuentra en la matriz de consistencia. Como verán, estas dos partes se encuentran en la matriz de consistencia, y en el desarrollo del video van a poder ver que hay otros elementos que también cogemos de la matriz de consistencia. En próximos videos vamos a desarrollar cuál es la metodología que se tiene que utilizar para elaborar de manera adecuada una matriz de consistencia. Con ese insumo empezamos a hacer el plan de investigación. No podemos partir de primero hacer la parte teórica, escribir en el Word, digamos, en función de cuáles son los títulos, y luego de eso al final elaborar la matriz de consistencia. Ese es un error bastante común que existe en los alumnos, que primero escriben en Word de acuerdo a la secuencia que existe y luego de eso elaboran la matriz de consistencia. Luego de eso hablaremos en otros videos ya respecto a la importancia de la matriz de consistencia y por qué es que lleva ese nombre, matriz de consistencia. Bien, en cuanto a la justificación de la investigación, mínimamente tiene que estar la justificación teórica y la justificación práctica. En función del tipo de investigación que vayamos desarrollando, el alumno o la universidad verá por conveniente pedir o colocar más tipos de justificaciones. Si digamos estamos haciendo una maestría en Derecho Penal, probablemente, o bueno, con mucha seguridad les podría decir que acá nos van a solicitar una justificación legal también. Respecto al marco teórico, en el marco teórico lo que debemos de presentar mínimamente son los antecedentes, el marco teórico como tal, marco conceptual, hipótesis general y específica. Esto como contenido mínimo. ¿Qué es lo que ha hecho el alumno en este caso? Bien, lo que ha hecho el alumno obviamente es recurrir a todos sus apuntes de la revisión bibliográfica que ha hecho previa a la elaboración de la matriz de consistencia y a la elaboración del plan. Entonces, dentro de esa revisión bibliográfica que ha hecho, seguramente ha seleccionado varias investigaciones, varios textos que han hecho que el alumno tome la decisión de realizar esta investigación en particular, y las va a volver a revisar. ¿Dónde ha encontrado toda esta información? En los repositorios universitarios, bases de datos y revistas científicas. Esta información la va a seleccionar y la va a clasificar para colocarla como antecedentes. ¿Qué es un antecedente?
Un antecedente es una investigación previa que habla respecto a las dos variables o una de las variables o a algún concepto relacionado a nuestra investigación. Si nosotros tenemos como variables el análisis de valor ganado y la rentabilidad de la organización, tenemos que buscar en primera instancia investigaciones que contengan las dos variables. Si no tienen las dos variables, que contengan una de las variables. Si no tienen ninguna de las dos variables por separado, que estén relacionadas. ¿Sí? Entonces esto organizamos. En esta sección de antecedentes no podemos colocar textos. Este es otro error que se da con frecuencia. No colocamos textos, colocamos investigaciones. Así como la que estamos desarrollando, probablemente encontremos otras investigaciones. Pueden ser tesis, pueden ser trabajos de investigación en revistas científicas, pueden ser trabajos de investigación de organizaciones que se dedican a este tipo de actividades. Todo eso se coloca en esta sección. En cuanto al marco teórico, lo que colocamos son las teorías de cada una de las variables. En nuestro caso, teorías de análisis de valor ganado y de rentabilidad. También colocamos información respecto al proyecto y la inmobiliaria. Estos tres elementos van en el marco teórico. Todas las teorías respecto a la variable independiente, todas las teorías respecto a la variable dependiente e información sobre la organización. Si es que estamos haciendo en una organización y en algún proyecto en particular, hablamos del proyecto en particular. Si estamos haciendo en una municipalidad, gobierno regional, ministerio, hablaremos de repente de alguna de las oficinas en la cual estamos desarrollando nuestra investigación. Respecto al marco conceptual, colocamos todos los conceptos, todas las definiciones de los términos que vamos a utilizar dentro de la investigación. En este caso estamos hablando de análisis de valor ganado y de rentabilidad de un proyecto inmobiliario. En la sección marco conceptual tenemos que hablar de valorizaciones mensuales, de mediciones, de cronograma. Ese tipo de conceptos tienen que estar definidos en el marco conceptual. Respecto a la hipótesis general y específica de la investigación, esto también lo extraemos de la matriz de consistencia. Como verán, en la sección anterior vimos los objetivos, vimos los problemas, en este estamos viendo la hipótesis. Ambos general y específico. La cantidad que tenemos de objetivos, problemas e hipótesis tiene que ser la misma. No podemos tener un objetivo general, dos problemas generales y una hipótesis general. Uno de cada uno. En los específicos de igual modo. Tenemos dos problemas específicos, debemos de tener dos hipótesis específicas y dos objetivos específicos. No podemos tener cantidades distintas. En la tercera sección de metodología, como ya les había comentado, colocamos los aspectos metodológicos y los aspectos estadísticos. En estos aspectos metodológicos y estadísticos, ¿qué es lo que ha hecho el alumno? Básicamente ha colocado cuál es el ámbito. En este caso sería el proyecto. Entonces el ámbito es el proyecto. El enfoque, ya que vamos a hablar de valor ganado y de rentabilidad, el enfoque, tenemos tres tipos de enfoque: cuantitativo, cualitativo y mixto. En nuestro caso tendrá que ser cuantitativo, ya que vamos a utilizar números para determinar cuál es la rentabilidad, para ver cuáles son los indicadores del análisis de valor ganado. Entonces tiene que ser cuantitativo. En el tipo, en el tipo tenemos diversos tipos de investigaciones. Podemos coger, hay algunos textos que clasifican los tipos en función de las carreras profesionales. En este caso eso es lo que hizo el alumno, entonces le puso que es un tipo numérico o de ingeniería o lógico. En el caso de nivel, lo que estamos haciendo es una investigación de nivel causal, ya que estamos correlacionando o estamos vinculando dos variables. Entonces, lo que el alumno ha determinado es que el nivel es causal. Tenemos cuatro tipos de niveles: el exploratorio, tenemos el nivel descriptivo, tenemos el nivel causal y el nivel experimental. En nuestro caso sería causal, ya que tenemos dos variables y estamos haciendo la investigación sin alterar las variables. Si alteraríamos alguna de las variables, estaríamos hablando de una investigación de nivel experimental. Respecto al diseño y el método, de acuerdo al tipo de texto que nosotros utilicemos como referencia, podemos buscar la mejor opción. En este caso, lo que hemos hecho es coger el texto de Carrasco, que es un texto que
Como les había mencionado anteriormente, y también creo que en el podcast hablamos un poco de este tema, es un texto bastante digerible y está relativamente bien organizado respecto a otros textos, y también tiene todo lo que podemos requerir dentro del desarrollo de esta sección de metodología. Buscarán en otros textos y probablemente encuentren o el ámbito o el enfoque, pero no habrá el tipo, de repente no hay el diseño o el método. Entonces este texto lo que nos ofrece es esa ventaja. Claro que si desean utilizar otro texto no hay ningún problema, es cuestión de gustos. En la sección estadística, nosotros lo que vamos a hablar es de la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y la construcción del modelo. Respecto a la población, ya que estamos hablando de un proyecto, la población que ha determinado el alumno son las valorizaciones semanales que desarrolla el proyecto durante toda la ejecución de este proyecto. Se ha identificado que son 38 valorizaciones semanales, ya que el proyecto es muy grande. Entonces lo que se ha determinado es no hacer muestra. En caso de que el docente, el asesor solicite que se haga muestra, como es el caso de este alumno, ha solicitado que se haga muestra, se realiza el muestreo. Se utiliza la fórmula estadística o se utiliza la tabla de Fisher, y en cualquiera de los dos casos, si tenemos 32, nos va a salir 31.5, 31.4, 31.6. Tenemos que redondear y al final terminamos con la misma cantidad que la población. Esto en caso de que se solicite. Respecto a la técnica e instrumento de recolección de datos, el alumno ha utilizado dos instrumentos. Las técnicas, ha utilizado las dos técnicas que tenemos. Esto también está descrito en los textos. Ha hecho una encuesta aplicada a los involucrados del proyecto y ha desarrollado una lista de cotejo. En la lista de cotejo se ha recogido información respecto a los indicadores de valor ganado y a la rentabilidad que se ha calculado cada semana de la valorización, y en la encuesta se ha recogido información respecto a la aplicación de esta metodología de análisis de valor ganado a los involucrados. Respecto a la construcción del modelo, lo que se ha hecho es describir un poco cuál va a ser el procesamiento de los datos y cómo se va a construir este modelo estadístico. Este tema del modelo estadístico es bien interesante y es poco conocido. Vamos a dedicarle un par de videos para que ustedes puedan conocer cómo es que se construye adecuadamente un modelo estadístico. En la sección gestión de la investigación, que es la última, mínimamente tenemos que colocar estos 4 elementos: recursos, presupuesto, cronograma, permisos, autorizaciones e instrumentos. El alumno ha presentado de este modo: los recursos los ha distribuido en recursos humanos, materiales y subcontratas. Recursos humanos, todo el personal que está involucrado en el desarrollo de esta investigación. Los materiales que han sido necesarios para toda la investigación se tienen que colocar en materiales, y en subcontratas todos los servicios que se han solicitado para el desarrollo de la investigación. En recursos humanos, de hecho, que está el investigador o el tesista. Si tiene algún apoyo para la aplicación de los instrumentos, encuestadores o de repente para el procesamiento estadístico, un estadista, eso tiene que estar acá. En materiales, todos los materiales que se han necesitado. De repente se ha comprado libros, se ha comprado hojas, se ha comprado lapiceros, una laptop, lo que haya sido necesario. En el caso de subcontratas, todos los servicios que se han solicitado. Acá podemos colocar movilidades, transportes, alquiler de locales o quizás alquiler de computadora. Todo eso tiene que estar ahí. La suma de todos estos recursos nos va a ayudar para hacer lo siguiente, que es el presupuesto. En el presupuesto nosotros identificamos actividades para el desarrollo de la investigación. Cada actividad tiene una cantidad de recursos. En este caso en particular se ha dividido en función del avance o cómo se desarrolla la investigación. Una primera fase, que es el plan de la investigación, y una segunda fase, que es la elaboración del informe final o tesis final. En el plan de investigación primero se tiene que hacer una revisión bibliográfica. Eso está como actividad. Dentro de esa actividad tenemos recursos humanos. El investigador se ha comprado una laptop y todo eso se suma y tenemos un costo de esa actividad. La suma de las actividades nos van a dar el presupuesto. En la sección cronograma nosotros cogemos todas las actividades y le aplicamos
una fórmula para determinar cuál va a ser la duración de cada actividad y las secuenciamos una tras de otra para determinar cuál va a ser la duración de la investigación. En la parte de permisos, autorizaciones y los instrumentos, lo que colocamos es básicamente los permisos de la organización. Probablemente la inmobiliaria nos tiene que dar un documento en el cual nos autorice a que nosotros podamos aplicar los instrumentos, asimismo hacer uso de la información que nos va a proveer. La universidad del mismo modo nos va a dar una carta de presentación quizás para que nosotros vayamos a realizar la investigación, o de repente solicite algún tipo de autorizaciones por parte de la organización. Todo esto va en esta parte. El instrumento también se coloca en esta sección. De repente, en el caso de la universidad en la cual están desarrollando vuestra investigación, solicitan que el instrumento esté validado, entonces tendremos que adjuntar también toda esta documentación de validación del instrumento. Bueno, finalmente agradecerles, ojalá que haya sido de utilidad el video, ojalá que hayamos aportado algo de conocimiento para que se les haga un poco más fácil el desarrollo de vuestra investigación y tesis, y simplemente decirles que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda que necesiten. Nos pueden ubicar a través del celular, del correo electrónico, también tenemos una fanpage en Facebook, Instagram o en nuestra página web, en donde van a poder encontrar información respecto a desarrollo de investigaciones y tesis, no solamente de planes de tesis o de investigación, sino de todo tipo de investigaciones. Asimismo van a poder encontrar una sección en la cual van a encontrar cursos para el desarrollo de investigaciones y tesis. Ojalá que sea de utilidad para ustedes y despedirme. Gracias.